SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Valentino, de Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg nació en Palermo en 1916 y murió en Roma en 1991. Es una de las voces más singulares de la literatura italiana del siglo XX. Una mujer comprometida, combativa, inteligente y brillante, y una grandísima escritora. Ha publicado novelas como Léxico familiar, Todos nuestros ayeres o Sagitario, obras de teatro como Me casé por alegría y ensayos como el maravilloso Las pequeñas virtudes. Natalia Ginzburg publica Valentino en 1957. Cuenta la historia de una familia, pero va mucho más allá porque profundiza en los personajes y en la familia casi sin que nos demos cuenta. Valentino es una joya, una novela corta, maravillosa, profunda, divertida y emocionante. Vamos allá. Vivía en un pequeño apartamento del centro con mi padre, mi madre y mi hermano. Llevábamos una vida dura y nunca se sabía cómo íbamos a pagar el alquiler. Quien nos cuenta la historia es Caterina, una de las hermanas de Valentino. El padre es maestro de escuela, retirado, y la madre da clases de piano. La otra hermana, Clara, se ha casado con un comercial, tiene 3 hijos y no consigue salir adelante, así que hay que echarle una mano y pagar los estudios de Valentino, porque el padre está convencido de que Valentino va a ser un gran hombre. Yo me estaba sacando el diploma de maestra y en las horas libres le repasaba la lección a los hijos de la portera. La portera tenía familia en el campo y nos pagaba con patatas, castañas y miel. Valentino estudia medicina y siempre necesita dinero. Si no es para el microscopio, es para los libros o para las tasas. El padre cree que va a ser un gran hombre y no hay ninguna razón para que lo crea, pero así lo cree. Lo empezó a pensar desde que Valentino era pequeño y tal vez, sencillamente, le resulta difícil dejar de hacerlo. El padre se pasa el día en la cocina desvariando solo. Imagina que Valentino se convierte en un médico famoso que va a congresos en las grandes capitales de Europa y que descubre nuevas enfermedades y medicinas. Pero Valentino no parece tener muchas ganas de ser un gran hombre. En casa suele jugar con el gatito y se dedica a fabricar juguetes para los hijos de la portera, con un puñado de serrín y cualquier trapo viejo. Hace perros y gatos y hasta diablos con cabezas enormes y cuerpos largos con nudos. O se viste de esquiador y se mira en el espejo. No iba a esquiar porque era vago y no soportaba el frío, pero le había pedido a mi madre que le hiciera un traje completo de esquiador todo negro con un gran pasamontañas de lana blanca. Se sentía muy guapo vestido de ese modo y se paseaba frente al espejo, primero con una bufanda al cuello y después sin ella. Luego se asomaba al balcón para que lo vieran los hijos de la portera. Valentino ha tenido muchas novias y luego ha dejado de tenerlas. Y la madre siempre se ha encargado de limpiar el comedor y de ponerse elegante cuando Valentino llevaba a sus novias a casa para presentárselas. Aquello ha sucedido tantas veces que cuando les dice a todos que se va a casar en un mes, nadie le cree. Aún así, la madre limpia el comedor despreocupada y se pone el vestido de seda gris, que es el de las novias de Valentino y el que se pone en los exámenes de sus alumnas en el conservatorio. Todos esperan a una jovencita más de esas con las que siempre jura Valentino que va a casarse y a las que luego deja plantadas a las 2 semanas. Por eso, cuando llega con su novia, todos se quedan tan pasmados que nadie pronuncia una sola palabra. Y es que aquella novia nueva no se parece en nada a lo que se han imaginado. Vestía un abrigo largo de Marta y zapatos planos con suela de goma, y era bajita y gorda. Nos miraba con ojos severos y rotundos tras unas gafas con montura de carey. Le sudaba la nariz y tenía bigote.
Sobre la cabeza llevaba un sombrero negro inclinado hacia un lado, y donde no le tapaba el sombrero se veía un pelo negro entreverado de canas, despeinado y ondulado por la permanente. Tenía al menos 10 años más que Valentino. Como todos se quedan mudos, Valentino se pone a hablar y hablar y hablar. Lo hace de 1000 cosas a la vez. Habla del gato, de los hijos de la portera, del microscopio. Y de hecho intenta llevar a su novia a toda prisa a su habitación para enseñarle el microscopio, pero la madre no le deja. Le dice que todavía su habitación no está arreglada. Y aparte, la novia dice que ya ha visto cientos de microscopios. Entonces Valentino se va a buscar al gato y se lo lleva para enseñárselo. Le ha puesto una cinta al cuello con un cascabel para que cause buena impresión, pero el gato está asustadísimo por el cascabel y en cuanto lo suelta trepa por la cortina y se queda mirando a todos desde allí arriba, resoplando y erizado, con unos ojos feroces. La madre entonces se pone a gimotear de miedo a que le estropee la cortina. La novia se encendió un cigarrillo y empezó a hablar. Hablaba con el tono de quien está acostumbrada a dar órdenes. Cada vez que decía algo, parecía que nos estuviese dando una orden. Dijo que quería a Valentino y que confiaba en él. Confiaba en que iba a dejar de jugar con el gato y de fabricar juguetes. Dijo que tenía muchísimo dinero y que por esa razón podían casarse sin necesidad de esperar a que Valentino lo ganase. Estaba sola y era libre porque sus padres habían muerto y no tenía que rendir cuentas a nadie de lo que hacía. De pronto, la madre se pone a llorar. Es un momento un poco penoso. Nadie sabe muy bien qué hacer. En aquel llanto de la madre no hay ningún tipo de conmoción, sino más bien desagrado y miedo. El padre le da unos golpecitos en la rodilla y chasquea la lengua flojito, como cuando se consuela a un niño. La novia se pone roja de pronto y se acerca a la madre. Le brillan los ojos inquietos y autoritarios, y es en ese momento cuando Caterina comprende que se va a casar con Valentino al precio que sea. Ya está llorando mamá. Mamá siempre tiene listas las lágrimas. La madre dice que últimamente está un poco débil y llora a menudo, que la noticia la ha pillado por sorpresa, pero que Valentino siempre ha hecho lo que ha querido. La madre ha estudiado en un colegio elegante, está muy bien educada y tiene un gran control de sí misma. La novia explica que ese mismo día Valentino y ella van a ir a comprar los muebles para el salón. En cuanto al resto, dice que no es necesario comprar nada porque en su casa ya tiene todo lo necesario. Valentino entonces coge una hoja y un papel y dibuja a la madre el plano de la casa en la que vive la novia desde la infancia y en la que van a vivir juntos. Es una mansión de 3 plantas con jardín en un barrio lleno de jardines y mansiones. Cuando se marcharon nos quedamos un rato callados mirándonos y luego mi madre me dijo que fuera a buscar a mi hermana. Y así lo hice. Mi hermana vivía en el último piso de una casa de las afueras. Se pasaba el día escribiendo direcciones a máquina para una empresa que luego le pagaba por cada sobre. Siempre le dolían las muelas y llevaba una bufanda que le tapaba la boca. Natalia Ginzburg explora en Valentino las expectativas sociales y de género, las diferencias de clase, la riqueza o el matrimonio como cárceles que sofocan los deseos de sus personajes y convierten hasta las ilusiones más modestas en puras quimeras. Como es habitual en ella, las relaciones familiares y sociales adquieren de su mano una dimensión rotunda. Nada escapa a ellas y todo sucede a merced de su evolución. Valentino retrata la Italia de la posguerra y la dualidad en un país entre la modernidad industrial cisalpina y el tradicionalismo católico rural del sur monárquico. La familia, los secretos y las apariencias juegan un papel esencial en una narración colmada de la perspicacia de Ginzburg para dibujar el detalle con sutileza y sentido del humor. Clara nunca se ha creído lo de que Valentino vaya a ser un gran hombre. No lo soporta, de hecho, y cada vez que habla de él pone mala cara al recordar el dinero que el padre se gasta para que estudie, mientras ella tiene que pasar direcciones a máquina. Así que no es fácil contarle a Clara lo que ha ocurrido. Clara termina de escuchar al padre y a la madre y se encoge de hombros. Le duelen mucho las muelas, aún tiene que pasar a máquina algunas direcciones y por si fuera poco, tiene que hacer la colada y arreglar los zapatos de los niños. No entiende por qué la han obligado a tomarse la molestia de ir allí y perder toda la tarde. No quiere saber nada de Valentino, ni qué hace ni con quién se casa. No tenía duda de que aquella tipa era una loca porque ninguna mujer con la cabeza sobre los hombros sería capaz de tomarse en serio lo de casarse con Valentino. O quizá era una puta que por fin había encontrado a un primo.
Lo más probable era que el abrigo fuese falso. Papá y mamá de abrigos no entendían nada. La madre dice que el abrigo es de verdad y que la mujer no es ninguna loca y que es verdad que es fea como un demonio. Y la madre entonces se tapa la cara con las manos y se pone a llorar recordando lo fea que es. Cuando el padre va a explicar su punto de vista, la madre lo interrumpe, como siempre. De pronto se oye un gran jaleo en el pasillo. Es Valentino, que ha regresado. Se ha cruzado con el niño de Clara y le ha empezado a hacer monerías y el niño se ríe con fuerza. Por un instante, Clara parece alegrarse con la risa de su hijo, pero enseguida se le amarga la expresión. Pone una mueca desagradable, como siempre que se encuentra con Valentino. Valentino contó cómo habían elegido los muebles del salón. Eran muebles estilo imperio. Hablaba de lo que habían costado y decía unas cifras que nos parecían enormes. Se frotaba las manos con fuerza y dejaba caer aquellas cifras con alegría en nuestro pequeño salón. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Tenía un mechero de oro. Se lo había regalado Magdalena, su novia. Valentino no se da cuenta de que todos están mudos y a disgusto. Clara coge al niño en brazos y se pone los guantes. Desde que ha visto el mechero, se le ha quedado la sonrisa torcida. Se la cubre con la bufanda y se va con el niño en brazos, diciendo por lo bajo que menudo cerdo. Pero Valentino lo escucha, intenta correr detrás de su hermana escaleras abajo para saber por qué lo ha llamado cerdo, pero la madre consigue detenerlo. ¿Por qué me ha llamado cerdo? ¿Por qué me ha llamado cerdo esa desgraciada? ¿Solo porque me caso me llama cerdo? ¿Quién se ha creído que es esa asquerosa desgraciada? La madre se alisa los pliegues de la falda, suspira y no dice nada mientras el padre rellena la pipa con dedos temblorosos. A continuación, raspa una cerilla contra la suela del zapato para encenderse la pipa, pero Valentino se acerca a él con el mechero. El padre se queda mirando un instante la mano de Valentino con el mechero encendido y luego le aparta la mano, tira la pipa y abandona el cuarto de estar dando un tremendo portazo. Valentino se queda mudo. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué se ha enfadado? ¿Qué os pasa? ¿Qué os he hecho yo? La madre dice que su novia es fea y que todo el mundo va a pensar que se casa con ella por dinero. Hasta su familia lo piensa. No entienden que Valentino, que siempre ha perseguido a las chicas guapas y que ninguna le parecía lo suficiente, se haya enamorado de esa mujer. Valentino dice que no han entendido nada, que su novia no es fea, que tiene unos hermosos ojos negros y un comportamiento distinguido y además es muy inteligente y tiene una gran cultura, que ya está harto de esas jovencitas que no saben hablar de nada, que con Magdalena habla de libros y de cantidad de cosas. Y luego Valentino se encierra en su habitación. Los días siguientes continuó haciéndose el ofendido y representando el papel de hombre que se casa contra la voluntad de su familia. Andaba serio, muy digno, un poco pálido, y no nos dirigía la palabra. No nos enseñaba los regalos que le hacía su novia, pero cada día traía uno nuevo. En la muñeca llevaba un reloj de oro con cronómetro y una correa de cuero blanco, y también un portafolios de piel de cocodrilo, y cada día una corbata nueva. El padre dice que va a ir a hablar con la novia de Valentino. La madre, sin embargo, no quiere que vaya, un poco porque el padre está enfermo del corazón y no debe exponerse a emociones fuertes, y otro poco porque no tiene ninguna confianza en lo que pueda decir. Según ella, el padre nunca dice nada sensato. El padre siempre ha sido muy tímido con Valentino, jamás se ha atrevido a reprocharle nada, ni siquiera cuando suspendía los exámenes, y nunca ha dejado de creer que acabaría siendo un gran hombre. Pero ahora parece haber dejado de creerlo. Tiene un aire infeliz y parece haber envejecido de golpe. Ya no quiere estar solo en la cocina. Dice que se siente enloquecer en aquella cocina sin aire y se baja al café que está junto a la casa a beber algo o se va al río a ver a la gente pescar y regresa a casa resoplando y hablando solo. Y así fue que mi madre le dejó un día que fuese a casa de la novia de Valentino, para que se quedara tranquilo. Mi padre se puso uno de sus mejores trajes y hasta su mejor sombrero y guantes, y mi madre y yo nos asomamos al balcón para ver cómo se alejaba. Mientras lo seguíamos con la mirada, creció en nosotras la esperanza de que las cosas aún pudieran resolverse de la mejor manera, aunque no sabíamos cómo. Ni siquiera sabíamos en realidad qué era lo que esperábamos. No conseguíamos imaginar qué pensaba decir mi padre, pero para nosotras fue una tarde tranquila, como hacía tiempo que no sentíamos ninguna. El padre regresa tarde y con aspecto muy cansado. Dice que quiere irse directamente a la cama y la madre lo ayuda a desvestirse mientras lo interroga. Cuando se mete en la cama dice, con los ojos cerrados y un semblante gris como la ceniza, que Magdalena es una gran mujer, pero que le da lástima, que ha visto la mansión y que es una mansión hermosa, de mucho lujo, un lujo que ellos ni han olido jamás. Y luego dice que él igual se va a morir dentro de poco. La boda se celebra al final de aquel mes.
El padre escribe a un hermano suyo para pedirle un préstamo porque todos tienen que ir decentemente vestidos para no dejar mal a Valentino. La madre se encarga un sombrero alto y complicado con un nudo de cinta y un velo. Sacó también su viejo zorro con un ojo de menos. Si enganchaba la cola en el hocico no se notaba que le faltaba un ojo. Mi madre se había gastado ya tanto en el sombrero que no quería gastarse ni una lira más en aquella boda. Yo me hice un vestido nuevo de lanilla azul con adornos de terciopelo. Al cuello llevaba también un pequeño zorro, pequeñísimo, que me había regalado la tía Giuseppina cuando cumplí 9 años. El gasto más grande fue el traje de Valentino. Un traje de paño azul marino con una sutilísima raya blanca. Clara dice que ella a la boda no va a ir, porque no quiere tener nada que ver con las porquerías de Valentino y además no quiere gastar dinero. Valentino dice que él está encantado de no tener que verle la cara en su boda, pero al final Clara aparece en la iglesia la mañana de la boda con su marido y su hija mayor, y todos muy bien arreglados. Durante todo el tiempo que están en la iglesia, la madre tiene a Caterina agarrada de la mano y se la aprieta cada vez más fuerte. La novia va vestida de negro con su habitual abrigo largo. La iglesia está llena de conocidos de Magdalena, señoras bien vestidas con joyas y abrigos de piel. Luego todos van a la mansión y allí les sirven un refrigerio. Los de la familia de Valentino se sienten perdidos, se apoyan en la pared y Valentino va a un segundo y les dice que no se queden allí haciendo capillita. Las habitaciones de la planta baja y el jardín están llenos de la gente que ha ido a la iglesia y Valentino se mueve tranquilo entre aquellas personas, muy contento con su traje azul marino con una sutil raya blanca. La mansión era realmente de mucho lujo, tal y como había dicho mi padre, y parecía un sueño que Valentino viviese allí. Los invitados se marcharon y Valentino y su mujer se fueron en coche. Iban a la costa durante 3 meses de viaje de novios. Nosotros volvimos a casa. En cuanto llegan a casa, empiezan a pensar en la deuda que han contraído con el hermano del padre. Están todos cansados y de mal humor y la madre va al cuarto de Valentino, se sienta en la cama y llora un poco. Luego se pone a ordenarlo todo y echa naftalina en el colchón y cubre los muebles con fundas y cierra las ventanas. De pronto parece que no hay nada que hacer sin Valentino, nada que barrer, ni que planchar, ni que limpiar con gasolina. Hablan poco de él. Caterina prepara los exámenes, la madre va mucho a casa de Clara porque uno de los niños está enfermo y el padre sale a dar paseos por la ciudad porque ya no le gusta estar solo en la cocina. Cuando se encuentra con viejos amigos, les dice que él no va a tardar mucho en morir y que no le desagrada morir porque la vida tampoco le ha dado gran cosa. Como en muchas de sus novelas cortas, la protagonista de Valentino es una mujer, silenciosa, solitaria, en los márgenes de la novela. Caterina es hija de una familia en la que la promesa se reserva al hombre. Indica Ricardo Martínez Llorca que la novela está narrada desde la perspectiva de su hermana pequeña. Valentino es un retrato de familia, en el que se refleja que esta es a la vez esencia vital y farsa. La vida que surge en el seno de esta familia es incómoda, pero nuestra narradora va recogiendo los cambios constantes de percepciones, los vaivenes, los movimientos de péndulo. Lo universal se destila en las pequeñas historias. Pasó el verano y Valentino nos escribió y nos dijo que no iban a regresar todavía, que se bañaban mucho y salían en barco de vela y hasta estaban pensando en ir a los Dolomitas. Eran unas bonitas vacaciones y querían disfrutarlas a fondo porque cuando regresaran a la ciudad iban a tener que trabajar en serio. Él tenía exámenes que preparar y su mujer estaba siempre ocupada con un montón de cosas. Tenía que administrar sus tierras y también estaba lo de la beneficencia y esas cosas. Bien entrado septiembre, una mañana lo ven llegar a casa. Están contentos de volver a verlo. Casi no parece importar ya la mujer con la que se ha casado. De nuevo está sentado en la cocina con su pelo rizado y sus dientes blancos y el profundo hoyuelo en la barbilla y sus grandes manos. Acaricia al gato y dice que se lo quiere llevar para cazar los ratones que hay en la bodega de la casa. Quiere comer un poco de salsa de tomate con pan porque su cocinera no hace una salsa tan buena como la de su madre. Se lleva al gato en una cesta, pero a los pocos días lo lleva de vuelta. El gato tenía tanto miedo a los ratones que se ha pasado la noche llorando y la cocinera no pudo dormir. Para nosotros fue un invierno duro. El niño de Clara estaba siempre enfermo. Parecía que tenía algo malo en los bronquios y el médico le recetó una alimentación sustanciosa y abundante. Y luego estaba también la preocupación de aquella deuda con el hermano de mi padre que tratábamos de ir pagando poco a poco. Apenas pueden llegar a fin de mes.
Valentino no sabe nada de las preocupaciones de su familia. Lo ven poco porque tiene que prepararse para los exámenes. A veces va con la mujer y la madre los recibe en el cuarto de estar. Siempre hay largos silencios, interrumpidos de cuando en cuando por la voz amable y apagada de la madre. Por las mañanas, Caterina va a comprar a un mercado que queda lejos para poder ahorrar un poco en la compra. Me agradaba mucho aquel paseo, sobre todo a la ida, cuando llevaba la bolsa vacía. Caminaba en el aire frío y libre y por un instante me olvidaba un poco de las preocupaciones de casa y en vez de eso me preguntaba todas esas cosas que suelen preguntarse las jóvenes. Si me acabaría casando, y cuándo, y con quién. A su casa nunca van chicos, y menos ahora que no está Valentino. Y sus padres no han pensado nunca que Caterina se pueda casar. Pero Caterina no siente hacia ellos ningún rencor, no tiene sentimientos demasiado dolorosos ni profundos y está tan llena de confianza que piensa que más tarde o más temprano las cosas le empezarán a ir mejor. Un día, al regresar del mercado con la compra, ve a la mujer de Valentino, que va en coche, conduciendo a ella. Se detiene y le dice que suba, que la lleva a casa. Le cuenta que ella se levanta todas las mañanas a las 7, se da una ducha fría y se va a ver sus tierras, que quedan a 18 kilómetros de la ciudad, mientras que Valentino se queda en la cama. Le pregunta a Caterina si siempre ha sido tan vago. Caterina le habla del hijo de Clara, que está siempre enfermo. A ella se le puso una cara muy sombría y dijo que no sabía nada. Me tratáis como una extraña. Tu madre no me puede ni ver. Me di cuenta desde el primer día que entré en vuestra casa. Ni siquiera se os ocurre que os podría ayudar cuando tenéis problemas. Y pensar que me vienen a pedir ayuda a todo tipo de desconocidos y que yo los ayudo siempre. Estaba muy enfadada y yo no sabía qué decirle. Cuando llegan a casa, Caterina la invita a subir tímidamente, pero Magdalena dice que no le gusta ir a verles porque sabe que su madre se la tiene jurada. Pero ese mismo día va a casa de Clara y lleva con ella a Valentino, que hacía tiempo que no visitaba a su hermana. Lo primero que hace Magdalena es abrir las ventanas porque le parece que huele muy mal. Dice que es una vergüenza la forma en la que Valentino se desentiende de su familia. Manda a Valentino a que avise a su médico de confianza y el médico dice que lo mejor es llevar al niño al hospital y Magdalena dice que se encargará de todos los gastos. Clara está sorprendida y aturdida mientras prepara la maleta del niño. Cuando el niño ingresó en el hospital, todos sentimos un alivio enorme. Clara se preguntaba cómo se lo podría agradecer. Le pidió consejo a mi madre y compraron una gran caja de bombones. Y Clara fue a llevársela a casa de Magdalena, pero Magdalena le dijo que cómo podía ser tan estúpida para gastarse el dinero en bombones con todos los problemas que tenía. Magdalena dice que a partir de ese momento le va a dar a la familia dinero todos los meses y también verdura todos los días para que Caterina no tenga que ir a un mercado que queda tan lejos, porque ella siempre tiene mucha verdura de sus tierras que se le pudre en la cocina. Y así, todos los meses empieza a ir el administrador de Magdalena con dinero en un sobre y cada 2 o 3 días se encuentran en la portería una cesta con verdura. Al final del invierno, murió mi padre. Mi madre y yo habíamos ido a visitar al hijo de Clara al hospital. Por eso mi padre estaba solo cuando murió. Cuando llegamos a casa nos lo encontramos ya muerto. Se había metido en la cama y había disuelto unos comprimidos en una taza de leche, tal vez porque se encontraba mal, pero luego no se los había bebido. En el cajón de la cómoda encuentran una carta para Valentino que debía de haber escrito unos días antes. Una carta muy larga en la que se disculpaba por haber esperado siempre que Valentino se convirtiera en un gran hombre, cuando en realidad no había necesidad de que se convirtiera en un gran hombre. Habría sido suficiente con que se convirtiera en un hombre, ni grande ni pequeño. Llegan Valentino y Magdalena y Valentino se pone a llorar. Magdalena se porta por primera vez muy bien con la madre, de una manera muy delicada y amable. Llama al administrador para que se encargue del funeral y se queda toda aquella noche con la madre y también al día siguiente. Cuando se marchó le hice ver a mi madre lo amable que había sido, pero mi madre dijo que no la podía soportar ni siquiera cuando era amable y que cada vez que la veía junto a Valentino sentía un dolor en el corazón. Y dijo también que estaba segura de que mi padre había muerto por esa razón, por el disgusto que le había provocado que Valentino se hubiese casado solo por el dinero. Como señala Javier García Recio, Natalia Ginzburg nos cuenta una historia excepcional en una novela corta. Es la profundidad y autenticidad de cada uno de sus personajes lo que hace de este relato una pequeña joya literaria. Y es un simple retrato familiar, con esas pequeñas guerras cotidianas que se libran en el seno de todas las familias. Pero al cerrar la última página, percibimos que nos ha contado una historia épica, todo un mundo. Es esa magia especial que destapa a Ginzburg
en cada uno de sus relatos, lo que le convierte en excepcional. Es su forma de narrar que alimenta el sentido emocional de los lectores, lo que hace muy grande a Natalia Ginzburg. Aquel verano, Magdalena tiene un hijo. El niño tiene un pequeño hoyuelo en el mentón y se parece a Valentino, pero la madre dice que aquello no es ni la sombra de un hoyuelo. Está muy triste y abatida, no hace más que pensar en el padre y siente remordimientos por no haber sido lo bastante cariñosa con él. Se da cuenta de que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida. Poco a poco deja de dar clases de piano porque tiene artritis y le duelen mucho las manos, y con el sobre que les lleva el administrador todos los meses les basta para Caterina y ella. Magdalena llegó un día y me preguntó si quería pasar con ellos el mes de agosto en la playa. Me habría encantado ir, pero no quería dejar sola a mi madre y dije que no. Magdalena me dijo que era tonta, que no sabía alejarme de casa y que así era imposible que encontrase un marido y me calmara. Le dije que no me importaba no encontrar marido, pero no era cierto. Y aquel mes de agosto fue largo y melancólico. Caterina acompaña por las noches a la madre a tomar un poco el fresco por las calles y por el río, con sus largos dedos deformes por la artritis apoyados en su brazo, y siente un deseo horrible de caminar rápido y sola y de hablar con cualquiera que no sea su madre. Luego, la madre empieza a no levantarse de la cama porque le duele la espalda y se queja sin parar. Caterina le pide a Clara que vaya más a menudo, pero Clara tiene mucho trabajo. Ha enviado a los niños al campo y se pasa la semana entera pasando direcciones a máquina como una loca, y los domingos se va con los niños. Por eso estaba yo sola en casa cuando murió mi madre aquel domingo de la Asunción. Se había estado quejando toda la noche de que le dolían los huesos y se revolvía en la cama y pedía agua y se irritaba porque yo no se la llevaba rápidamente y le acomodaba las almohadas. Por la mañana fui a avisar al médico y me dijo que ya no había esperanza. Caterina manda un telegrama a Valentino y también uno a Clara, que está en el campo, pero cuando llegan, la madre ya ha muerto. Caterina entonces piensa que habría dado lo que fuera por dar de nuevo aquellos paseos nocturnos que tanto le aburrían, con los dedos largos y retorcidos de su madre, apoyados en su brazo. Siente remordimientos de no haber sido lo bastante cariñosa con ella. Cuando llega Magdalena, le dice a Caterina que se vaya con ellos. Es muy amable con ella y cariñosa, sin dar órdenes. Le dice que es libre de hacer lo que quiera, pero que no tiene ningún sentido que se quede sola en aquella casa y que en la suya hay muchas habitaciones en las que podría estudiar tranquila, y cuando se sienta melancólica al menos estaría acompañada. Y así fue como me fui de la casa en la que había crecido y conocía como la palma de mi mano, tanto que me parecía imposible vivir en ninguna otra. Mientras organizaba las habitaciones para marcharme, me encontré en un baúl las cartas y las fotografías de aquellas jovencitas con boina con las que había salido Valentino en otra época, y Clara y yo nos pasamos una tarde leyéndolas y riéndonos, y al final las quemamos todas en la cocina. El gato se lo dejan a la portera. En casa de Magdalena, Caterina tiene una habitación con una gran alfombra azul. Le gusta mucho aquella alfombra y le alegra verla todas las mañanas al despertar. Posa sobre ella los pies descalzos y está caliente y mullida. Nada más irse Magdalena, tras dar con su voz imperiosa las órdenes de la jornada y salir con su abrigo largo y su sombrero inclinado a un lado para montarse en el coche dando un sonoro portazo, Caterina va a ver al niño y lo tiene un poco en brazos. Se ha encariñado con él y tiene la esperanza de que también el niño se encariñe con ella. Valentino bajaba a desayunar, soñoliento y sin afeitar. Yo le preguntaba si pensaba que iba a pasar los exámenes, pero él cambiaba de conversación. Luego venía el administrador, Bugliari, el que siempre nos llevaba los sobres cuando vivíamos en nuestro apartamento con papá y mamá, y también un sobrino de Magdalena, al que llamábamos Kit. Valentino juega a las cartas con ellos, pero cuando oye que el coche de Magdalena entra en el jardín, esconden las cartas a toda prisa. Magdalena llega despeinada y cansada y con la voz ronca de haber gritado a los campesinos y se pone a pelear con el administrador y sacan algunos libros de cuentas y discuten un rato sobre ellos. A Caterina le maravilla que ni siquiera pregunte por el niño y que no vaya a verlo. Da la sensación de que no le importa demasiado el niño y cuando la nodriza se lo lleva, lo coge un rato en brazos y por un instante su gesto se vuelve juvenil, se hace dulce y maternal, pero al momento huele al niño en la nuca y le dice a la nodriza que no huele limpio y se lo devuelve para que le dé un baño. Kit tenía 40 años. Era alto y flaco, un poco calvo, con unos cabellos largos y húmedos que le caían por la nuca parecidos a los de un recién nacido. No ejercía ninguna profesión en particular. Era dueño de unas tierras cercanas a las de Magdalena, pero nunca le apetecía ir a verlas. Le pedía a Magdalena que les echara un vistazo.
y ella se quejaba siempre de lo mucho que tenía que hacer, como para encima tener que encargarse de las tierras de Kit. Kit se pasa los días en casa de Magdalena y Valentino. Juega con el niño y charla con la nodriza, echa alguna que otra partida con Valentino y se sienta en el sillón a fumar. Luego, al anochecer, él y Valentino se van a un café del centro a ver pasar a las mujeres elegantes. Valentino no estudia nunca. Desde que se ha casado se ha presentado a 2 exámenes y le ha ido bien, pero le quedan muchos exámenes para licenciarse. Magdalena llega todos los días tan cansada a casa que no tiene fuerzas para luchar con Valentino. Se sienta sobre la alfombra a su lado y se vuelve dócil. Coge la cabeza de Valentino entre las manos y lo acaricia. Si pregunta a Valentino si ha estudiado, es Kit quien contesta diciendo que sí, y ella entonces cierra los ojos y permanece inmóvil, acariciando la frente de Valentino con la yema de sus dedos. Magdalena tuvo otro hijo y fuimos a la playa durante el verano. Tenía los hijos sin ningún esfuerzo y durante el embarazo seguía yendo y viniendo por sus tierras. Luego, cuando los tenía, buscaba una nodriza para que los amamantara y se despreocupaba. Le bastaba con saber que seguían existiendo. Con Valentino le sucede lo mismo. Le basta que esté cuando llega a casa. Kit siempre está allí y cuando no está, Magdalena lo llama por teléfono para que vaya enseguida. Un día van a la playa todos, con Kit y Bugliari y la criada y la nodriza. Se quedan en un hotel muy elegante. Valentino sale a navegar con Kit y Magdalena y Bugliari y Caterina los esperan en la playa. Valentino y Kit van también a bailar por las noches. Cuando vuelven a la ciudad, Caterina se saca el diploma de maestra, consigue que le den una suplencia en una escuela y todas las mañanas Magdalena la lleva en coche a la escuela antes de ir a sus tierras. Le dije que ahora podía estar sola y pensar en mí, pero ella se enfadó y me dijo que no veía qué iba a hacer yo sola cuando su casa era tan grande y en ella siempre había tanta comida. No entendía por qué tendría yo que alquilar una habitación y cocinarme sopitas en un hornillo. Entonces Caterina se arma de valor y le dice a Magdalena que está preocupada por Valentino. Kit lo ha convencido para aprender equitación y todas las mañanas se las pasa en el picadero. Y claro, Valentino se ha mandado a hacer un traje de jinete. Magdalena llama a Kit enfurecida. Kit la escucha con los ojos entornados, abriendo la boca y acariciándose las cejas. Luego, Magdalena coge el traje de jinete y se lo lleva para tirarlo al río. Magdalena está embarazada de nuevo y el vientre le sobresale del abrigo mientras camina a trompicones. Caterina se acuerda entonces de cuando su padre pensaba que Valentino iba a convertirse en un gran hombre. Valentino y Magdalena no volvieron para comer. Se hizo de noche y seguían sin aparecer. Yo ya me había acostado hacía un rato cuando los escuché en las escaleras. Reían y cuchicheaban y entendí entonces que habían hecho las paces. A la mañana siguiente, Valentino fue al picadero con su traje de jinete. El tercer hijo de Magdalena es otro varón. Magdalena dice que se alegra de no tener niñas porque podrían heredar su cara y les confiesa que de pequeña había llorado mucho por aquel motivo y no había conocido la paz porque pensaba que no iba a poder casarse nunca. Valentino y Kit se van de viaje a París y a Londres. Caterina va todas las mañanas a la escuela y se pasa las tardes en el jardín jugando con los niños. Cuando Magdalena no está, la nodriza, la criada y la cocinera van a sentarse con ella en el jardín y se quitan los zapatos, se hacen sombreros de papel y leen el periódico mientras fuman. Pero en cuanto se oye el coche, se ponen los zapatos a toda prisa y corren a la cocina. Yo iba de cuando en cuando a casa de Clara, pero siempre me recibía de malos modos y me decía que ya no me importaban ni ella ni los niños y que solo quería a los hijos de Valentino. Se había olvidado ya de lo mucho que se había preocupado Magdalena cuando su hijo estuvo enfermo. Clara no deja de trabajar ni de quejarse. Habla mal de Magdalena y de Valentino. Clara, por las noches, duerme poco porque le duelen las muelas. No tiene dinero para arreglárselas. Caterina le propone que se lo pida a Magdalena, pero Clara se ofende. Entonces, Caterina empieza a llevarle su sueldo todos los meses, pero Clara sigue pasando el mismo número de direcciones a máquina y no va al dentista. Cuando Valentino y Kit regresan, se vuelven a ir todos a la playa, pero aquel día Valentino está de muy mal humor y discute constantemente con Magdalena. A mitad de agosto, Valentino dice que ya ha tenido suficiente playa y que quiere irse a los Dolomitas, así que acaban todos en los Dolomitas, pero no para de llover y el niño pequeño le da fiebre. Magdalena le echa la culpa a Valentino, pero él dice que no le había pedido a nadie que lo siguiera. De un día para otro, la relación entre Magdalena y Valentino parecía haberse deteriorado y ya no había paz cuando estaban juntos. Magdalena estaba muy nerviosa y en cuanto se levantaba por la mañana empezaba a gritar a la sirvienta y a la cocinera. También estaba muy nerviosa conmigo y cada vez que le dirigía la palabra se irritaba.
Caterina les escucha pelear a voz en grito hasta muy tarde. Magdalena le dice a Valentino que es un vago y un inútil, como Kit, que no es más que un egoísta que solo piensa en sí mismo. Y Valentino grita que es ella la que le ha arruinado la vida, que por las mañanas, cuando escucha su voz, cree que se va a volver loco. Algunas veces acaban haciendo las paces y durante unos instantes están tranquilos, pero aquellos momentos duran poco y son cada vez más infrecuentes. La criada se despide porque Magdalena le monta un escándalo y Caterina tiene que ir a un pueblo a buscar una criada nueva. Kit la lleva en coche. Caterina apoya la frente contra la ventanilla para mirar el campo y saborea la sensación de descanso y de paz. Piensa que se tendría que ir de aquella casa. Por el camino habla con Kit de todo, y en un momento Kit le propone que se vayan a vivir juntos. Y también hablan de Valentino. Cuando llegan al pueblo buscan a la futura criada, pero la chica que les han dicho está trabajando en el campo y hay que esperarla. Así que se sientan a tomar un vino. Pensé, pero qué simpático es este Kit. Luego salimos al sol y nos sentamos en un banco de piedra que había frente a la casa. Comimos peras y disfrutamos del sol. Kit me dijo, qué bien estamos juntos. La chica es pelirroja y tiene unas piernas muy gruesas, con calcetines negros enrollados bajo las pantorrillas. Kit le hace una serie interminable de meticulosas preguntas en dialecto. Parece muy competente en aquel asunto de lo que debe hacer una criada. La chica dice que puede partir en 2 o 3 días. Bajan al pueblo para comer y pasean un buen rato entre las casas y los campos. Kit no tiene ninguna gana de regresar. Repite que están muy bien lejos de esos dos. Cuando nos subimos al coche ya estaba oscuro. ¿Quieres casarte conmigo?, dijo de pronto. Había apoyado las manos en el volante, pero sin arrancar el motor. Tenía una cara muy cómica, entre asustada y seria, con la boina torcida en la frente y el ceño fruncido. Caterina le contesta que no está enamorada, y Kit le contesta que él tampoco, que además no cree en el matrimonio, pero que quizá les vaya bien a los dos juntos. Caterina dice que tiene que pensárselo. Kit dice que él es un buen tipo, que tiene grandes defectos, que es vago, deja siempre las cosas como están en su casa, las estufas no tiran bien y las deja tal cual, pero que si se casan arreglará las estufas y se ocupará de sus tierras. Caterina se encuentra a Valentino al llegar a casa. Su hermano le pregunta por Kit. Le han dejado la cena sobre la mesita del cuarto de estar. Valentino lee un libro juvenil. Después de cenar, Caterina se sienta a su lado en el sofá y le dice que puede que se case con Kit. ¿Estás hablando en serio? Valentino esboza una sonrisa torcida, como de vergüenza, y se aparta de su hermana. Se quedan un rato en silencio. Caterina no entiende aquella sonrisa. Le dice que ella ya no es joven, que casi tiene 26 años, que no es una chica guapa y además es pobre, que le gustaría casarse y así no envejecer sola. Valentino le contesta que haga lo que vea mejor, pero que se lo piense un poco. Luego se levanta, estira los brazos y bosteza. Es sucio, no se lava demasiado. No se lava nunca. No es un defecto pequeño. A mí no me gusta la gente que no se lava. Buenas noches. Según David Lorenzo Cardiel, Natalia Ginzburg desplegó en Valentino una audacia tan sagaz como brillante en estilo literario y frescura y desarrollo de la trama. Cada personaje de Valentino palpita en la narración, dotado de una profundidad que desborda los límites del propio relato. Ginzburg permite al lector imaginar las diversas situaciones con una sutil parquedad en la descripción, que es una seña de identidad de su literatura. El juego de apariencias, los deseos, vitales o superfluos, de difícil consagración, la impostura en el acto de amor y fidelidad que debiera ser el matrimonio, y la complejidad impuesta en las relaciones humanas por una sociedad y unos individuos que desean complicar y enrevesar la existencia de sus semejantes, quedan expuestas en el relato, mostradas con elegancia. Durante toda la noche, Caterina está pensando si debe o no debe casarse con Kit. Está muy nerviosa. Piensa en el día que han pasado juntos. Ha sido un día feliz, de los pocos días felices que ha tenido en su vida, los pocos días de libertad solo para ella. A la mañana siguiente, Magdalena le pregunta si se va a casar con Kit y le dice que no es mala idea, que Kit es un desorganizado y un ocioso y no tiene muy buena salud, pero que tal vez ella consiga sacarle de esa vida desordenada que lleva. Y luego le dice que ella no lo ha conseguido con Valentino. Y le confiesa que la cosa va tan mal que a veces piensa que tendrían que divorciarse, pero que están los niños y que no tiene valor. Mi noviazgo con Kit duró 20 días. Durante esos días fuimos con Magdalena a ver muebles.
pero Kit no se decidía nunca a comprar nada. No fueron días muy felices. Recordaba siempre el día en que habíamos ido Kit y yo a buscar a la criada y tenía la esperanza de que volviese aquella felicidad, pero ya no volvió más. Cuando llega a la chica pelirroja, a Caterina le cuesta reconocerla vestida con la cofia de encaje y el delantal negro. Caterina piensa que tendrían que haber pasado tiempo solos, Kit y ella, pero es como si él no lo deseara y siempre le pide a Madalena que vaya con ellos cuando van a ver muebles y cuando están en casa juega a las cartas con Valentino, como ha hecho siempre. En casa, todos felicitan a Caterina, que pide una excedencia de 3 meses en la escuela por motivos de salud para ocuparse de todo. Madalena dice que ella se va a encargar de su ajuar. Una tarde, mientras Caterina devana la lana en el jardín, le dicen que Kit está en el cuarto de estar y que le anda buscando. Caterina va con la lana pensando en pedirle que le sostenga el ovillo. Madalena ha salido y Valentino está durmiendo, así que Caterina piensa que puede que tengan un par de horas para estar un poco solos. Me lo encontré sentado en el cuarto de estar. No se había quitado el abrigo y sostenía la boina arrugada entre las manos. Estaba muy pálido y abatido, hundido en el sillón con sus largas piernas estiradas. ¿Te encuentras mal?, le pregunté. Kit contesta que no se encuentra bien y que ha ido para decirle que no se pueden casar. Luego se levanta y empieza a caminar arriba y abajo por la habitación. De pronto se detiene frente a ella y se quedan muy cerca el uno del otro mirándose. Kit le pone las manos sobre los hombros. Tiene una cara de bebé viejísimo con aquellos pocos cabellos largos y húmedos sobre la cabeza alargada. Le dice que siente muchísimo haberle pedido que se casara con él, que no se puede casar, que se ha montado una película con ellos dos en la que no hay nada cierto. Le pide perdón. Está bien, no importa, Kit. Tenía muchas ganas de llorar. No estoy enamorada de ti, ya te lo he dicho. Si me hubiese enamorado de ti habría sido difícil, pero así no es tan difícil. Se mira hacia adelante y no se piensa más en el asunto. Volví la cabeza hacia la pared. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Caterina sube a su habitación a pasitos. Piensa que tiene que irse rápido de aquella casa al día siguiente, no ver más a Kit. Solo siente vergüenza. Cuando llega Madalena, Caterina le dice que Kit y ella han decidido no casarse de mutuo acuerdo y que quiere irse de la casa durante un tiempo. Madalena no se cree que lo hayan decidido de mutuo acuerdo y luego le dice que no es una gran tragedia, que encontrará a alguien mucho mejor que Kit. Caterina le dice que quiere irse y estar sola en cualquier parte. Me fui a la mañana siguiente, antes de que Valentino se levantara. Madalena me ayudó a hacer las maletas. Se empeñó en darme dinero y me acompañó a la estación. «Adiós», dijo y me dio un beso. Caterina va a casa de la tía Giuseppina, la hermana de su madre, que vive en el campo, en el pueblo en el que Caterina ha dado clase toda la vida. Le dice que ha estado enferma y que necesita un poco de reposo y la tía Giuseppina le colma de atenciones. A veces le da la impresión de estar con su madre. De cuando en cuando llegan cartas de Madalena, breves. Las cosas con Valentino andan regular, los niños están bien. Cuando se acerca la época en la que tiene que volver a la escuela, Caterina escribe a su portera para que le busque una habitación. Una mañana recibe una carta de Valentino. Es un puro garabato inconexo. Magdalena y yo no podemos seguir juntos. Estoy muy afectado. Intenta venir lo antes posible. Me imagino que ya te habrás enterado de la muerte de Kit. Pero Caterina no se ha enterado de nada. ¿Ha muerto Kit? Le parece verlo muerto, tendido con aquellas largas piernas suyas, ahora rígidas. Ha hecho el esfuerzo de no pensar en él durante todo aquel tiempo porque no lo quería, pero también porque le parecía duro que no lo hubiese querido. Y en medio de todo eso, resulta que Kit ha muerto. Caterina llora. Me acordé primero de la muerte de mi padre y luego de la de mi madre, aquellos rostros cuyas huellas se iban desdibujando poco a poco en la memoria y cada vez me tenía que esforzar más para recordar las cosas que solían decir. Caterina se despide de la tía Giuseppina. En el tren vuelve a leer otra vez la carta de Valentino, aquel garabato inconexo. Es extraño que Valentino haya escrito a Caterina, él, que tiene terror a las plumas. No entiende por qué no le ha escrito Madalena. Tiene el corazón en un puño y tiembla. El tren va a toda velocidad por el campo y Caterina ve de nuevo los lugares que vio aquel día en coche, aquel día que pasó con Kit buscando a la criada en el que fueron tan felices. Llega a la casa a las 4 de la tarde. Los niños van a su encuentro al jardín y la saludan con alegría. Todo está igual que siempre. Va al cuarto de estar. Magdalena estaba sentada en el sofá con las gafas caídas en la nariz y un montón de calcetines para zurcir.
Normalmente nunca estaba en casa a esa hora y jamás remendaba calcetines. «Hola», dijo mirándome por encima de las gafas, y me pareció que de golpe había envejecido muchísimo. Se había convertido en una vieja señora. Le pregunté: «¿Dónde está Valentino?» «Aquí no. Ya no vive aquí. Nos hemos separado». Madalena le pide que se siente, que no se sorprenda tanto de que esté zurciendo calcetines porque es algo que le tranquiliza. Le dice que no quiere vivir más como antes, que ahora quiere zurcir calcetines y hacerse cargo de la casa y de los niños y sentarse más, que está harta de andar siempre corriendo por sus tierras, gritando y negociando con todo el mundo, que dinero no le falta y Valentino ya no está para quemarlo con sus trajes y todas sus cosas, que le mandará algo todos los meses, un sobre. «Valentino se vendrá a vivir conmigo. Alquilaremos un par de habitaciones hasta que os reconciliéis». Madalena no responde. Zurce con gran precisión, apretando los labios con fuerza y frunciendo el ceño. Caterina le dice que tal vez no tarden mucho en hacer las paces porque ya se han peleado otras veces y luego han hecho las paces. Y le cuenta que le ha escrito y le ha dicho que está muy afectado. A Madalena le extraña. Le pregunta qué le ha contado y Caterina se lo cuenta. Madalena le cuenta entonces que Kit se suicidó. Mandó a la criada a un recado con una excusa, encendió en su dormitorio la estufa de carbón, la tapó y cerró el tiro. Y que dejó una carta para Valentino. Yo la leí. Respiró hondo y se pasó el pañuelo por la cara, las manos y el cuello. Yo la leí. Por eso registré todos los cajones. Había fotografías de Valentino y cartas. No quiero ver más a Valentino. De pronto se puso a sollozar de un modo compulsivo. No me dejes que lo vuelva a ver. Es algo que no puedo soportar. Habría podido soportar cualquier cosa, cualquier historia con una mujer, pero esto no. Alzó el rostro y me miró fijamente con unos ojos malignos. A ti tampoco te quiero ver más. ¡Anda, vete! Caterina pregunta dónde está Valentino. Madalena dice que no lo sabe, que Bugliari lo sabe, que están haciendo los trámites para la separación, que Bugliari le llevará un sobre todos los meses. Y luego le dice adiós a Caterina. Le pide que no vaya más, que prefiere no ver a nadie de la familia, que prefiere estar tranquila, que intentará que pueda ver a los niños a menudo, pero no allí, que ya lo arreglarán con el abogado, y que todos los meses mandará el sobre. Caterina le contesta que no importa el sobre, pero Madalena dice que claro que importa. Ya estaba bajando las escaleras cuando me llamó. Regresé. Me abrazó de nuevo y lloró, pero esta vez sin rabia, tranquila y piadosamente. «No es cierto que no te quiera ver más», dijo. «No dejes de venir a verme, Caterina, mi queridísima Caterina». Y yo también me puse a llorar y estuvimos abrazadas un buen rato. Luego Caterina sale a aquella tarde tranquila y luminosa y va a llamar a Bugliari para saber dónde está Valentino. Ahora vivimos juntos Valentino y yo. Tenemos 2 habitaciones pequeñas con cocina y un balcón en la parte delantera. El balcón da a un patio muy parecido al de la casa de sus padres. Algunas mañanas, Valentino se despierta con ideas de negocios, se sienta en la cama de Caterina y se pasa un buen rato fantaseando con números, garrafas de aceite y naves, y la toma con el padre y con la madre, que lo obligaron a estudiar cuando él habría sido muy bueno con los negocios. Caterina lo deja hablar. Va a la escuela por la mañana y por la tarde da clases particulares. Le digo a Valentino que no entre en la cocina porque cuando está en casa siempre lleva puesta una bata que parece un pingajo. Valentino es bastante dócil y obediente conmigo. También bastante cariñoso cuando regreso de la escuela cansada y muerta de frío y me prepara una bolsa de agua caliente. Ha engordado porque no hace nada de deporte y se le ven algunas canas entre los rizos negros. Por las mañanas, Valentino no suele salir. Vaguea por la casa con su pingajo de bata, lee el periódico y hace los crucigramas. Por las tardes se afeita, se viste y sale. Caterina lo sigue con la mirada hasta que dobla la esquina. Luego no sabe dónde va. Una vez a la semana, los jueves, los niños van a casa de Valentino y Caterina. Valentino fabrica para sus hijos los mismos juguetes con trapos y serrín que hacía para los hijos de la portera. Gatos y perros, diablos llenos de nudos. Valentino y yo nunca hablamos de Magdalena. Ni siquiera hablamos de Kit. Restringimos nuestras charlas de manera muy firme a las cosas pequeñas, a lo que comemos o a la gente que vive enfrente. De vez en cuando veo a Magdalena. Ha engordado mucho y ha encanecido por completo. Es literalmente una vieja.
Madalena se ocupa de sus niños, los lleva a patinar y organiza para ellos fiestas en el jardín. Va poco a sus tierras, pasa las tardes enteras en casa y Bugliari le hace compañía. Cuando Caterina va a verla, no puede tampoco hablar de Valentino. Esa es la razón por la que no tengo a nadie con quien hablar de verdad. Hablar de verdad. De la verdad de toda nuestra historia, tal y como sucedió. Y me la quedo dentro. Y a veces me parece que me ahogo. A veces, Caterina siente una rabia enorme contra Valentino, pero no le dura mucho porque es lo único que le queda en la vida y ella es lo único que le queda a él en la suya. Por eso piensa que debe permanecer fiel a Valentino y seguir a su lado para que la encuentre si se vuelve hacia ella. Lo sigo con la mirada cuando baja a la calle y lo acompaño hasta la esquina. Y me alegro de que siga siendo tan guapo, con su pequeña frente cubierta de rizos y su espalda fuerte. Me alegro de su caminar todavía tan alegre, tan libre y triunfante. Me alegra su caminar, vaya donde vaya. Y así les hemos contado Valentino, de Natalia Ginzburg. Hemos seguido la edición de Acantilado, con traducción de Andrés Barba. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.